Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Columnista especial, León D'Amico. Muy buenos días a la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos este programa número 8 de Cosas que Pasan en Montevideo y un poco más, CQP para los íntimos. Buenos días, Su, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a recordar entonces que tenemos las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y después, dentro de un par de horas, nos pueden escuchar por Spotify. Exactamente. Los que están escuchando ahora en vivo nos pueden volver a escuchar como Exacto. para, si no querés sopa, dos platos. Dos platos, por si te faltó algo, si te perdiste algún dato. Sí, siempre se puede repasar. Estamos a la espera de que en cualquier segundo llegue Adrián, que nos avisó que se le complicó la avenida. El frío hace que hace Voy estragos. a llegar muy justo, más que justo ya. ¿Más que justo? Ya, Bueno. claro, justo ya falleció. Sí, ya justo ya Ya está frío. Claro. Bueno, así que decíamos que entonces tenemos las redes. Hoy es 29 de mayo, ¿verdad? Lindo día. Lindo día, sí. 29. ¿Qué te sugiere el 29? Ñoquis. Exacto, claro. Bueno, con ese disparador, ¿te parece de comentar algunas noticias? A ver, vamos a aclarar, no van a hacer comentarios sobre Graciano Pascale, ¿verdad? Bueno, bien. No, ya, esa ya fue, ya caducó esa noticia. Esperemos, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno, vamos ya a decir desde sí. diciembre de 2019, el hombre, justito cuando ganaron los multicolores del gobierno, se ve que ya podía volver tranquilo a su cargo en Antel y bueno, y Antía ya dio de baja entonces la pasantía, que la pasantía no la... No, pasantía es del otro lado. Eso es para el lado de Es para el lado de Colonia. Colonia. No, acá se trataba de un pase en comisión que tenía como asesor de Antía en la Intendencia de Maldonado, y bueno, a fines del 2019 ya caducó, así que suponemos que el hombre debe estar laburando ahora, ¿no? Sí, vamos a suponer. Pero entonces, no vamos, como decía, a hacer una lista de todos los ñoquis que pueden haber por ahí, digamos. Vamos a tratar ¿no? de ser menos obvios. Exacto, sí. Esos que solo aparecen el 29 solo para cobrar. Ahí va, claro, por eso que se les dice ñoqui, ¿verdad? Digo, que hay gente que no lo sabe. Los ñoquis, en la jerga laboral, digamos, son aquellos que no van nunca y caen el 29, sobre todo en los empleos públicos, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno. De ahí surge. Exactamente. Entonces, en un esfuerzo extraordinario de nuestro equipo creativo, no fuimos a lo obvio y empezamos a preguntarnos, a ver, ¿por dónde podemos agarrar el tema de los ñoquis? Y digo, nos preguntamos, ¿con qué se hacen los ñoquis tradicionales? Con papas. Exactamente, eso fue lo que nos respondimos. Exacto. Correctamente. Correcto. Y bueno, empezamos a buscar esas cosas que pasan por estos tiempos y que, bueno, nos pueden hacer exclamar, ¡qué papa! Justamente hablando de los ñoquis, la papa. Exacto. Así que, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con eso? Bueno, yo tengo una entonces. Dale. Este viernes el periodista Eduardo Preve publicó en su Twitter que hace unas semanas encontraron una vulnerabilidad crítica en la aplicación móvil Antel de Todos. A la miércoles. El problema ya había sido solucionado por la Telefónica Estatal. Bueno, menos mal. Pero Preve también retuiteó la información de un foro ruso en el que se ofrecieron a la venta los posibles datos de 5.000 clientes de Antel. Ah, qué lindo. No es la primera vez que pasa, ¿no? No. Y junto con esto recordamos que a fines de 2020 se detectó que la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior el robo de la información de 84.000 pasaportes electrónicos en su sistema de almacenamiento de datos. Ah, está, fenómeno. Digo, O sea que podemos concluir que qué papa que es robarle datos a las dependencias del Estado. Sí, totalmente. Una papa, se ve Una que papa. sí, que cada vez está más fácil. Sí, nada. Sí. Bueno, te cuento otra. Dale. La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y la empresa Láctea
acercaron sus posiciones este viernes en el conflicto que tienen desde más o menos un mes atrás. Sí. Tras una tripartita, seguro, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, duró más de 6 horas esta reunión y se acordó una propuesta transitoria que las dos partes van a analizar hoy lunes. ¿Sí? Bueno, si las dos partes aceptan esa iniciativa, entonces mañana se firmará un acuerdo. Y la planta de Villa Rodríguez, donde se generó el conflicto, va a volver a operar, ¿verdad? Vos sabías que la Asociación de Obreros Empleados de Conaprole ya había dejado en suspenso las medidas gremiales la semana pasada. Sí, ya lo habían dejado en suspenso. Seguro, cuando se empezaron a tramitar estas instancias de acercamiento, de encuentro y de reunión que tuvieron el viernes, dejaron en suspenso las medidas, ¿verdad? Sí. La propuesta del acuerdo define que va a haber un periodo de negociación de 30 días para discutir todo lo inherente al sector UHT, que es exactamente donde se generó ese conflicto. Sí, porque, de las maquinarias, ¿no? Exactamente. Sí. La empresa ahí decidió incorporar una nueva maquinaria de envasado que va a requerir menos trabajadores y bueno, ahí fue que se produjo el salto. Digamos que... Para poner en contexto las cosas, estamos hablando que en la industria láctea las exportaciones durante el 2022 crecieron en un 23%, ¿no? Sí. Durante este año. Eso hace que la empresa haya invertido en esta cuestión, en esta maquinaria, pero todas las buenas, digamos, las maduras, van para el lado de la empresa, porque los trabajadores, en realidad, a lo que los someten, o sea, que vaya a necesitar menos trabajadores, o por lo menos los van a redistribuir, van a cambiar horarios, incluso régimen de trabajo. Además que fue sin consultarles eso. Exacto, ellos tienen un convenio en el que justamente, como en todo convenio, las cláusulas de paz indican que no se puede innovar sin consultar a la otra parte, por ejemplo. Y esto claramente viola esa norma, ¿verdad? Además que la empresa dice como que tildó de irracional y difícil de explicarlas el conflicto, ¿no? Sí, y qué casualidad, el sábado el presidente de la Calle Pou expresó más o menos lo mismo, ¿no? Decía, cuando uno ve cuál es la razón del conflicto, es increíble. Son 12 o 15 que los cambian de lugar. O sea, como si nada. Sí, minimizando totalmente el conflicto, las razones y los derechos, ¿no? De trabajadores y trabajadoras. En esa misma noche, digamos que el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, le respondió en Twitter también, lamentable. Mientras desde el PCNT nos dedicamos a encontrar una salida negociada, el presidente Luis Lacalle Pou se dedica a denostar a los trabajadores de Conaprole, siempre del lado del poder económico, nunca del pueblo trabajador. Y es clarito, la verdad que sí. Entonces, pero bueno, acá podemos, seguro, acá dice, qué papa que es para algunos ningunear a los trabajadores, generar animosidades contra ellos y desconocer sus derechos para seguir privilegiando y protegiendo a sus mayadores, ¿verdad? Por supuesto, eso así que es una papa para este hombre. No, difícil la situación y la verdad es un poco... Sí. ¿Tenés algo más? Tengo una. A ver. Dice que alrededor de las 5 de la mañana de este sábado pasado, 2 jóvenes que circulaban en una camioneta luego de haber salido de un boliche de la Ciudad Vieja fueron interceptados en Mercedes y Ciudadela por 3 hombres en moto que les dispararon 7 balazos, provocando la muerte del conductor de 23 años y dejando con graves heridas a la joven de 18 que lo acompañaba. Tremendo, ¿no? Sí, haciendo un repaso, en abril de este año el Ministerio del Interior había informado que se contabilizaron 93 homicidios durante el primer trimestre de este año, lo que significó un descenso del 6,7% con respecto al mismo periodo de 2022. Sí, el año pasado fue tremendo, así que sí. Pero comparándole con el primer trimestre de 2019 bajo gobierno Frente Amplista, representa un aumento del 12%. Ah, mirá, así que ¿qué podés decir? Y qué para resolver la inseguridad en Uruguay, ¿no? Ellos venían con la fórmula, venían con la respuesta. Tenían la fórmula, la varita mágica, y bueno, parece que no era tan fácil, no era una papa. No era tan papa. Bueno, si analizamos entonces, para liquidar esto, ¿no? Analizamos todas estas informaciones, vimos que en general se relacionan con gestión de jerarcas pertenecientes al sector herrerista del Partido Nacional, y algunas, por ejemplo, en particular con Luis Alberto Geve, ahora en el Ministerio del Interior. Pero también no nos olvidemos que este señor tiene también las hechas anteriormente, cuando siendo ministro de Transporte y Obras Públicas fue el responsable de la entrega del puerto. Por 60 años nada menos, exactamente. Así que bueno,
yo pensaba, ¿no? O sea, recordamos el programa pasado que hicimos una lista del desfile de renunciantes y renunciados que van de jerarcas durante estos 3 años de gobierno, digo, y justamente que todos son pertenecientes a otros partidos de la coalición, o por lo menos a otros sectores del propio Partido Nacional, pero no del herrerismo. No del herrerismo, ninguno. Así que parece que es una papa realmente ser un inepto, corrupto, soberbio o estar siempre del lado de los poderosos en este gobierno. Sí, sos herrerista. Te sale gratis. Sí, totalmente. Así que, bueno, y ni que hablar si te llamas Luis Alberto. No, ¿no? ahí ya está. Estás del otro lado. Eso ya es garantía de que no te tocan acá en estos años. Así que, bueno, lo dejamos un poco por acá. Vamos dejando por acá. Ya bastante ñoquis. Ahí está. Y vamos rapidísimamente, dijeron un amigo. Rapidísimamente. Sí, a pasar un par de anuncios de cartelera. Bien. Te digo, la coordinadora de sindicatos de ANCAP se moviliza en defensa de la industria cementera y los puestos de trabajo del Supergas y el Portland. Mañana, martes 30 de mayo, hay una concentración a la hora 10 en la carpa del sindicato Alfas en La Tablada. De allí la caravana irá una caravana hasta el edificio de ANCAP y después se marchará hasta la torre ejecutiva. Bien. Con cierre con oratoria a las 12 horas. Se recolectarán alimentos no perecederos para los compañeros y compañeras de los sindicatos del Supergas. Se contará con intérprete de lengua de señas Uruguay y se agradece no utilizar bombas de estruendo. Okay. Bueno, convocan una serie de sindicatos: SOCA, UTA, STA, STIC, FUESI, ZUNCA, UNRWA, UAOEGAS, SUTSET, FANCAP y SUTCRA. Bien, todas esas siglas Todo eso. Todas esas siglas. Bueno, y tenemos un cambio de fecha de la actividad que fue suspendida el miércoles pasado. Ahí va. Nos movilizamos en defensa del agua, quedó para este miércoles 31 de mayo a las 17:30 horas. Hay una concentración en 18 y Ejido y se marchará hasta 18 y Andes. La crisis hídrica afecta a todo el pueblo. Reclamamos soluciones. Totalmente. Bueno, PICNT convoca a esto, exacto. Así que, bueno, ya nos vamos, ya estamos justito de tiempo para ir al hoy también nuevamente la grabación de la columna. Que hoy no está en la mejor calidad, la verdad, estuve escuchando. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. La gente es buena y entiende. Entiende, sí, porque los recursos a veces Exactamente. fallan. Así que bueno, le damos los buenos días al Fede Lima y le pedimos entonces que nos mande el audio de la columna Apunte de nuestra historia. Bueno, venimos a la consabida columna Apuntes de nuestra historia. Bienvenido, León, ¿cómo andás? Buenos días, Adrián. Muy bien, por suerte. Y bueno, hoy vamos a estar cerrando el proceso, este ciclo de columnas sobre el Congreso del Pueblo. Ajá. Con algo que por ahí es lateral, capaz que no se recuerda mucho. De hecho, yo no lo tenía arriba de la mesa hasta que me puse a armar estas columnas. O sea, lo había visto muy lateralmente por ahí, pero no le había prestado mucha atención. Y es algo muy importante porque además es dentro de la tónica de lo que fueron los años 60 en el Uruguay, que es la injerencia norteamericana y el accionar de personalidades y grupos de personas financiados por la embajada norteamericana, en este caso puntual hacia el Congreso del Pueblo. Bien, ese va a ser el tema de hoy. Claro, la injerencia yanqui en el Congreso del Pueblo. Perfecto. La cuestión es que días antes, o sea, los días previos y durante la realización del Congreso propiamente dicho, o sea, en agosto del 65, en Montevideo aparecieron, dice en las crónicas de la época, las crónicas periodísticas, tapizado con el siguiente panfleto o volante, que tenía como título Mensaje Revolucionario del Congreso del Pueblo. Mira. Tomá pa' vos.
Y tenía una serie de puntos como de reivindicaciones que eran integración del Uruguay al mundo socialista, así como quien llena un formulario. Claro. Envío de voluntarios al Vietnam para luchar contra el agresor yanqui. Reforma agraria y urbana. ¿Esto a qué suena? Sobre todo agrario y urbano era algo muy de lo que se estaba haciendo en Cuba en ese momento. Formación de milicias populares. Prensa, radio y televisión reaccionarias en manos del pueblo. Abajo, con letras más grandes, decía: basta de diálogo con la oligarquía. Huelga general insurreccional, con ocupación inmediata de los lugares de trabajo. Firmado Congreso del Pueblo. Uno ve esto y piensa, por lo menos a mí se me dio por pensar, que si yo quisiera llevar adelante todas estas medidas, lo último que podría hacer es publicitarlo. Exacto. Sí, sí. Porque si vos estás, pongamos que tenemos aspiraciones de hacer todo esto, aspiraciones revolucionarias inmediatas, como lo que plantea acá, y lo que hacemos es divulgarlo por el país, por lo menos por Montevideo, y juntás a toda esta gente que quiere hacer esto en un lugar públicamente, hay que ser medio tarado, porque en realidad te van a venir y te van a llevar preso. Por lo menos sospechoso. Escuchame, pero vos no podés hacer una revolución y publicitarla públicamente con la gente. O sea, es algo público el Congreso del Pueblo. Y acá lo que está planteando son cuestiones bastante ilegales, llamémosle. Claro. Por lo tanto, es como risible. La cuestión es que este volante no tiene ni pie ni cabeza. El planteo de estas reivindicaciones puntuales, ¿no? Hay medidas, ¿no? Son como medidas muy concretas. A ver, pero ¿cómo se te ocurre a vos, Adrián, llamar a formar milicias populares y volantearlo? Es como una cosa descabellada y que además no tiene no tiene que ver con lo que es el Uruguay y sus procesos. En fin, lo de mandar tropas a Vietnam puede ser, de hecho, voluntarios fueron a la guerra de España, nosotros hicimos un programa sobre eso, pero era el sentido del Congreso. Eran voluntarios, o sea, no era que vamos a mandar milicias, porque ya milicias estamos hablando de que hay algo organizado por atrás. En fin, esto es una provocación pura y dura. Y hay un texto del cual yo me basé para armar esta columna, que se llama La injerencia, conspiración yanqui en el Uruguay, que es un discurso de Ronda y Arismendi, que lo hace a fines del 65 con ocasión de todas estas cuestiones, porque se lo vinculaba a Arismendi con la infiltración soviética al Uruguay utilizando el Congreso del Pueblo como fachada para esa injerencia soviética y esa poco más que inserción de cuadros dirigentes soviéticos en los sindicatos uruguayos para dirigirlos hacia la transformación de quién sabe qué cosa. Y Arismendi dice, en este discurso que se transmitió por radio, porque la idea era que no fuera un acto partidario, sino transmitir esto para todo el país, cómo empieza la campaña contra el Congreso del Pueblo. Por un volante apócrifo, que acabamos de leer. El 19 de agosto del 65 la ciudad aparece totalmente empapelada con un volante tirado por las mismas manos que han tirado volantes provocativos contra todo el movimiento popular en nuestro país. Con esto que decía, basta de diálogo, no sé cuánto, lo que acabamos de decir. Lo que dice Arismendi es que es un volante ridículo, porque aquel que tiene conciencia, para aquel que tenga conciencia es algo ridículo, pero muestra un método provocativo que caracteriza a esta gente y a la Embajada de Estados Unidos en la injerencia en el Uruguay. Claro. Previamente a este volante, habían aparecido una serie de notas en la prensa, como carta al director, pero como páginas contratadas, donde tipo solicitadas, que se llamaban antes, para los que somos más jóvenes, que lo conocemos poco, yo sé lo que es una solicitada, pero por ahí gente de otras generaciones, firmadas por un tal Raúl Canti, un trabajador abnegado de los frigoríficos, reconocido carnero y amarillo, que actuaba como provocador o rompehuelgas en la industria frigorífica. Justamente, además, Arismendi y la gente más vinculada al Cerro lo conocía muy bien, porque uno de sus centros de trabajo, o sea, donde siempre estuvo vinculado Arismendi fue al Cerro y a los frigoríficos en particular, ¿no? Sí, sí. No en vano la Plaza Arismendi está en la entrada del Cerro. Claro.
lo conocían muy bien, pero este Raúl Canti lo que hace es contratar una página en los 5 diarios de circulación nacional más importantes, El Día, Acción, El País, etcétera, BP Color y no me acuerdo cuál otro, en la cual se le pide explicaciones a Ronda y Arismendi sobre la presencia de dirigentes sindicales soviéticos en el Uruguay. Mira. Y acusando a Arismendi y por consecuencia al Partido Comunista de utilizar el Congreso del Pueblo para meter a esta gente que había venido, porque venían en una gira latinoamericana, habían pasado por otros sindicatos que venían de Chile, y que ellos venían a dirigir y supervisar el Congreso del Pueblo. Pero además... Cosa descabellada, ¿no? Sí, bastante descabellada, además que esta gente se fue antes del Congreso del Pueblo, no es que estuvieron en el Congreso, vinieron en una gira, pero aunque hubiesen estado, a ver, nosotros el 1 de mayo vino un compañero cubano y hizo una intervención en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba. Sí, claro. Eso no quiere decir que los cubanos supervisen o dirijan nuestros sindicatos. Exacto. Nosotros tenemos relaciones fraternales con otras organizaciones sindicales. Pero hay otra cosa que llama la atención. Se dice que, o sea, en la investigación que se hizo sobre cómo surgen estas solicitadas, que cada solicitada de estas costaba 100.000 pesos uruguayos. Ajá. Estamos hablando de los 60, podemos pensar que capaz no era tanta plata, porque de evaluaciones, en realidad lo que dice Arismendi, que un trabajador de los frigoríficos ganaba en promedio 100 pesos diarios. Hay que dar clara la relación. Sí, 100 pesos diarios y que como mucho podía ganar 2.500 pesos por mes si trabajaba 25 días, algo que no era común en la industria frigorífica. Claro. Por lo tanto, una persona que gana 2.500 pesos mensuales como máximo, que se gaste 100.000 pesos por solicitadas, a 500.000 pesos en solicitadas, parece que o manejaba muy bien sus finanzas y las invertía y tenía un reto muy grande, o había una mano atrás, claro, que estaba manejando esto. ¿Y quiénes estaban atrás de esto? Era la Embajada de los Estados Unidos. En esta cuestión, que además no es casual, el año 65, si recuerdan ustedes y la audiencia, en el año 65 es donde el programa de seguridad policial de los Estados Unidos y otros programas de formación de contrainsurgencia empiezan a actuar en el Uruguay. Sí. Que es el año donde la Embajada de Estados Unidos dice, ojo con el Partido Comunista, que dentro de la crisis que está en el Uruguay está teniendo cada vez más peso y cada vez más injerencia. Claro. Y aparecen toda esta serie de Canti y después aparece otra cantidad más de solicitadas ya firmadas por otros connotados anticomunistas. Pero entonces queda claro que la realización de este primer congreso se quiso utilizar como una forma de tratar de generar las condiciones para ilegalizar un partido, claro, o para desacreditarlo públicamente o para perseguirlo o generar un rechazo popular hacia el partido. Pero era bastante burdo, porque claramente un obrero frigorífico, por más anticomunista que sea y por más convencido que estuviera, pongamos, o podría hacerlo, no iba a tener nunca esa cantidad de dinero para poder solventar su propaganda. Acá había una mano negra atrás. Y además después queda claro cuando aparece la otra lista de connotados anticomunistas. Lógicamente Arismendi no le contestó. No le contestó porque lo llamaba, o sea, los culminaba a que contestaran. Si era cierto que el fulanito de tal no había venido a tal cosa, tal otro, claro, como tratar de llevarlo al terreno de una discusión epistolar, que Arismendi de ninguna manera lo que hace es este acto que es transmitido para denunciar todo el aparato de anticomunismo montado por la Embajada de los Estados Unidos, que además está en el medio de un momento, y ya con esto vamos a ir cerrando, donde en América Latina hay ruido de sables continental, por ejemplo. Claro. El ruido de sables hace referencia a que los movimientos militares y los golpes de Estado gorilas, como se le decía en ese momento, estaban a la orden del día. De hecho, se había dado el golpe de Estado en Argentina, el de Onganía, claro, y teníamos a Costa e Silva en Brasil, que era como el ministro de Defensa, que habían hecho un acuerdo, fíjate Adrián, donde se decía que las fronteras territoriales habían caído y habían sido sustituidas por fronteras ideológicas. Qué salado, ¿no? Por lo tanto,
al haber caído las fronteras, los límites naturales o artificiales de los países para ser sustituidos por fronteras ideológicas, este postulado lo que dejaba abierto era que, por ejemplo, que si en el caso que el Uruguay hubiese tenido un cambio de gobierno hacia la izquierda, la posibilidad de dar un golpe de Estado, una invasión. Una intervención. Lisa y llanamente intervenir militarmente en el Uruguay. Algo que hoy nos puede parecer una locura, pero pensemos que en el 71 estaban apostados en la frontera, en el plan 72 horas, que era lo que le iba a llevar a intervenir en el Uruguay. Entonces, en el medio de todo eso aparecen estas provocaciones. En el medio de todo esto, la embajada yanqui, además de Cici Arismendi, gastaron 500.000 pesos para tratar de ensuciar a mi persona. Nunca pensé que valía tanto. Y bueno, además de esos 500.000 pesos, lo que se está generando es una suerte de sentido común popular que fuera proclive a un golpe de Estado. De hecho, durante todos los 60, la posibilidad de un golpe de Estado gorila estuvo presente. Está Echegoyen y otros montón de gente, incluso aquellos que siempre se dijo que no dieron un golpe de Estado antes porque no habían encontrado un golpista que estuviera a la altura de lo que ellos esperaban. Y otra cuestión que es bien importante es que Arismendi contesta después de que termine el Congreso del Pueblo. Porque con estas acciones lo que se quería hacer era vincular al Partido Comunista con el Congreso del Pueblo, que obviamente sería solo un niño que no sabe nada puede pensar de que no había comunistas ahí, porque comunistas estamos, que es otra cosa, ¿no? Que estamos dentro de los sindicatos, estamos en nuestras organizaciones, militamos hacia allí, pero querían llevar al Congreso del Pueblo como una fachada del Partido Comunista. Y por eso en vez de emplazar al Congreso en su conjunto o dirigir esas notas al Congreso, las dirigen al principal dirigente del Partido Comunista. Para su vínculo, ¿no? Y Arismendi, muy inteligentemente, contesta meses después de haber culminado el Congreso, por esta cuestión de no caer en las provocaciones. Pero creo que por acá podemos ir cerrando. Bien. Me interesaba traerlo porque estas cuestiones a veces nosotros nos olvidamos y no fue hace tanto tampoco que pasaron. Y son acciones que pueden seguir dándose. Tienen que ser parte de la memoria. Claro, y de otra manera. Hoy no tiene mucho sentido largar un volante, pero hoy por las redes se puede hacer algo parecido a lo que habíamos visto al principio de. Otra forma de descrédito. Claro, ¿no? de tratar de desacreditar un movimiento popular muy grande, dándole como que van a hacer la revolución o tirando unas reivindicaciones tan descabelladas que solo desvirtuando un tonto sentido puede pensar de la discusión, ¿no? de que realmente el fin del Congreso del Pueblo era generar milicias populares y integrar al Uruguay al mundo socialista, así como quien se hace socio de un club. Así que, bueno, por acá me parece que podemos ir culminando con la columna de hoy. Muy bien. Y bueno, y volveremos con otros temas. ¿Cómo no? Y nos vamos a los anuncios comerciales de la emisora. Muy bien. Muchísimas gracias, León. Abrazo enorme. Bueno, volvemos con la segunda parte de este programa número 8 de Cosas que Pasan. Y como siempre, le damos la bienvenida a Adrián. Adrián, muy buenos llegó. días, Adrián. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Llegó hace un rato, ratito, justo, y se mantuvo ahí calladito como gurí. Como corresponde. Como gurí que llega tarde. Que no hay que interrumpir y molestar y tampoco dar Perfecto. excusas. Así Bueno, que, ahora laburá y contanos entonces de qué va Bueno. esta segunda parte. Bueno, hoy contamos una vez más con la presencia del director de la División de Asesoría y Desarrollo Municipal y Participación, Federico Graña. Bienvenido, Fede. Ya es de nuestra casa y tenemos un montón de temas, pero en realidad vamos Tenemos a como para uno. 4 programas, Sí, ¿no? sí, Acá sí. En la guía que hiciste. La cantidad de puntos que hay es como para hacer varios Sí, programas sí. y siempre tenemos ese debe con Federico, pero bueno, capaz que lo más inmediato es arrancar una breve evaluación de los cabildos que terminaron hace muy poquito, Fede, ¿te parece? Sí, como no, primero buenos días a todos y todas. Buen día, muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por venir siempre, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación.
En realidad, yo creo que lo primero que podríamos decir los cabildos que hubo una muy alta participación, obviamente que dispar a veces en algunos lugares, si uno los compara uno con otro. Esa alta participación yo los centralizaría en 3 o 4 experiencias que fueron muy buenas, A ver. que tiene que ver con el destaque de varios consejos vecinales sobre el trabajo que venimos implementando en conjunto con los municipios, con los consejos vecinales, desde la asesoría con, en este caso, el Departamento de Desarrollo Urbano, en lo que tiene que ver con el proceso de cambio de iluminación de Montevideo. Ajá. Y sobre todo de la extensión, ¿no? Porque el cambio, cuando digo que es muy fácil, hay una bombita de un tema y pasa a ser una Un bombita sistema LED, otro, ¿no? Claro. ¿no? En realidad ya está ubicada y no hay mucho espacio para la toma de decisión. Pero sí la definición que surge de la propia intendenta fue que había un proceso de 5.000 luminarias nuevas de extensión, claro. que en realidad había que definir dónde iban a ir. Claro, claro. La primera meta era que ningún asentamiento de Montevideo estuviera sin luz. Ese fue el objetivo. Entonces la mitad de esas luminarias van dirigidas a asentamientos que no tenían luz o que parte del asentamiento no tenía luz. Claro. En otro nivel era a zonas, yo diría, más formales, de algunos barrios que quizás una cuadra, una zona, por distintas razones, o no tenía luz, o fue creciendo el barrio, Claro. y bueno, era necesario que existieran luminarias también, y ahí definirlos con vecinos y vecinas, y por otro lado, espacios públicos que no tuvieran la luminaria necesaria. Y una de las cosas que se destacó por varios consejos vecinales, en el D, en el E, en el G, en el A, fue esa participación, que no es raro que hayan sido en estos municipios, porque son esos 4 municipios donde nosotros también la inversión fue mayor, Claro, ¿no? Donde más se notó. Sí, claro, en el A, en el D, en el G, en el F, y también en el E, que fue los lugares donde más, tenemos más asentamientos, por lo tanto se iba a ver Claro. este impacto y esta forma de trabajo. Y la gente rescataba algo que era que por hace tiempo que no tenían un espacio en donde los que ellos hacían no solo definían, sino que se hacía rápido. Entonces, Ahí va. en ese escenario creo que fue una buena metodología que la intendenta, al ver esa respuesta de los consejos vecinales, definió que el proceso en el que estamos con la estrategia ahora de Montevideo Más Verde, que empiezan a ingresar ahora una cantidad de contenedores, ir por los 2 municipios que tienen menos contenedores. Cuando digo menos contenedores, que fueron rotos, no están. Hay el caso de un municipio G, es un 18% de los contenedores faltantes, y el otro es el municipio D, que son donde tenemos como más falta de contenedores. Es donde vamos a empezar a hacerlo, y también este proceso lo vamos a definir con vecinos y vecinas, ¿no? Y con los consejos vecinales. Más allá también de otro cambio que tenemos que ver en la práctica con ellos y ellas, que es de nada sirve poner un contenedor si permanentemente es vandalizado. Exacto. Entonces, por lo tanto, ahora que tenemos estas condiciones con las que generó el cambio de estrategia, que es no recogemos de la misma manera en todos los lugares, nos permite también trabajar con vecinos y vecinas que, capaz que ahí no hay que poner un contenedor, porque si no esa inversión se va a perder. Claro. Lo que sí tenemos que hacer es pasar a la recolección con los motocarros o en horas definidas y que la gente modifique la forma de disposición de residuos. Y creo que esa construcción de construir el sistema con la gente y que la gente entienda que si no está es porque cambia la forma de recolección, es algo que nos puede ayudar a tener una ciudad mucho más limpia. Entonces, pongo esto como ejemplo, podría hablar mucho más con respecto a los cabildos. También hubo un momento ahí como de debate y discusión, fue que modificamos la participación de la Intendencia, usualmente era un saludo. Sí. Y esta vez nosotros hicimos un informe de todo lo que trabajó la Intendencia en cada uno de los territorios. Excelente, sí. Que también, y esto fue construido y discutido con alcaldes y alcaldesas en esta situación. En realidad el espíritu era dejar algunas cosas claras, no tanto solo contar, sino sin decir esto es de aquel, esto es de acá. El tema de los cometidos de cada uno de los organismos es muy difuso, a veces la gente no entiende si es el municipio, si es la intendencia, claro. Y además algunas cosas son, cuando quiero decir es irracionales, tienen una racionalidad institucional y no territorial. Exacto. ¿No? Entonces, que
que de los parques grandes y las plazas grandes se encarga la Intendencia de Montevideo, tiene una racionalidad claramente institucional. Claro. Pero para el vecino está ahí, está en su barrio. Entonces, por lo tanto, se marea cuando los que más conocen también que la existencia del tercer nivel de gobierno, que no son todas los montevideanos, se marean. Entonces, y sienten a veces que hay un pasamano de no, esto no es de la Intendencia, esto es del municipio. Claro. Y en realidad el rol de cualquiera de las dos instituciones no es esa respuesta. Claro. Debería ser el acompañar, el orientar correctamente y también aportar parte de la solución a esa respuesta, aunque no sea de tu competencia extrema. Claro. Un caso así clarísimo ha sido que bueno, que con esta discusión que han tenido desde la oposición sobre algunas inundaciones, lo más fácil que podría haber hecho la Intendencia de Montevideo es decir, no es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. Exacto. Porque todas las alcantarillas son responsabilidad de los municipios. Sí. Y bueno, no dimos esa respuesta. No. Claro. Que lo que hicimos es trabajar ahora en conjunto con los municipios y bueno, donde no está esa limpieza hecha, nosotros estamos limpiando. Pero a eso voy de cómo debe ser la construcción entre distintos niveles de gobierno y no desde un lugar de lavarse las manos y las responsabilidades del otro, porque afecta a los montevideanos y montevideanas. Exacto, porque en definitiva el afectado o la afectada es el vecino o la vecina, más allá de esas rispideces o pasada de responsabilidades, ¿no? O sea, lo que la gente quiere son soluciones y está buenísimo que se encare así. Sí, a mí me pasa, yo lo veo de primera mano, yo soy del municipio de, y me ha pasado de que llamás al motocarro y en los 20 minutos ya están limpiando. Entonces, claro. Y son cosas que la gente lo nota. Dice, sí, la verdad que la respuesta de la Intendencia, sí, la respuesta del municipio. ¿De dónde viene esto? Bueno, no sé. Yo sé que llamo y acá me solucionan. ¿Está? Claro. Respuesta rápida, ¿no? Exacto. Sí, sí. Fede, ¿tenemos elecciones ahora próximamente de consejos vecinales? Sí, ahora en julio ya empieza, ¿en julio o en agosto? Me mareé. En agosto empieza, no, porque en julio es otra fecha. En agosto empieza el proceso de inscripción y sí, estamos invitando a montevideanos y montevideanas a que se sumen a participar de este proceso, que también queremos darle, yo en la última reunión que tuve por otro de los temas que está ahí, con varios concejales y concejalas vecinales de Montevideo, me empecé a dar cuenta de unas cosas que tenemos que empezar a discutir del punto de vista más político y digo subjetivo. Y cuando digo esto político y subjetivo no hablo de lo político partidario. Sí, claro. Sí. Una de las situaciones que se ha dado, y esto es en mi corta experiencia en esto, pero más allá de que conozco el proceso, pero esta vez lo veo desde adentro, creo que es una mala interpretación de las capacidades que tiene un consejo vecinal. ¿Por qué? Porque lo que terminó sucediendo es que hay algunos actores que se transformaron o en gestores de vecinos y vecinas, o una mezcla entre especie de representantes, como un diputado, por llamarlo de la manera, o un edil, en el barrio, en la zona. Y en realidad, sin ninguna crítica a cualquiera de estas dos instancias, el rol del consejo o del concejal vecinal es otro. Claro. El rol del concejal vecinal, en realidad, cuando uno lo empieza a pensar, es el de organizador o organizadora, ¿no? El de tratar de tejer todas las redes posibles, primero que hay, o todos los nodos posibles que hay, tratar de tejerlos y hacer una red. O, por otro lado, el generar en los espacios donde no hay niveles de organización, para que los vecinos demanden de otra manera, puedan generar una agenda y a su vez vayan tomando decisiones. Porque la toma de decisión, en realidad, es una forma de administración de poder. Por más que una cantidad de gente le moleste la palabra, pero en realidad lo principal de los procesos de participación es que la gente empieza a tomar decisiones. Y cuando uno empieza a tomar decisiones, tiene que valorar las situaciones, y para tomarlas desde un punto de vista racional y correcto, a su vez de valorarlas, tiene que marcar prioridades. Y eso hace que cualquier decisión que se tome, cuanto más colectiva sea, en realidad va a tener más respaldo, porque el proceso lo que te permite es que mucha gente haya hecho esa valoración de prioridades, porque los recursos son finitos, siempre son finitos. Siempre hay que elegir. Aunque expandas la capacidad de adquirir más recursos, siempre van a ser finitos y siempre uno va a tener que priorizar
la inversión que hagan distintos temas. Y lo planteaba, y varios vinieron después que dije eso a decirme que no se habían pensado así. Claro. Y en realidad creo que es parte de cómo nosotros debemos transmitir de cuál es ese rol. El rol no es el de un representante, el rol no es un caballito. lo voy a decir así, de un representante desde ciertas perspectivas, ¿no? Sí. No es la nuestra. Pero en realidad ese rol de que es el que le soluciona al otro y en el que el otro terceriza las decisiones. Exacto. Entonces yo te puse ahí, entonces como te puse ahí, vos me tenés Manejate. que manejate y me tenés que ordenar todo. Sí. Y eso también es una cosa muy injusta de un lado para el otro, ¿no? Porque ni la persona que tomó esa responsabilidad es responsable de todo lo que sucede, Claro. ni va a tener la capacidad de cambiar la realidad del espacio que sea, de un barrio, de una ciudad, Por sí solo. de un pueblo, de un país, Sí. de lo que sea, por sí solo. Es imposible, ¿no? Y además, bueno, generamos problemas en esas personas también, en las personas que toman o tomamos decisiones muy seguidamente, porque uno se va aislando en ese proceso y en realidad tiene que ver con estos mecanismos que creo que hay que pensar cada vez más como para profundizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas cosas que estamos haciendo, que no son muy grandilocuentes, pero que empiezan a tejer ese vínculo de tomas de decisiones a pequeña escala, pero que en realidad le transforman la realidad en el barrio, porque Sí, una que- cosa es que- estar sin luz, otra cosa es estar con luz, Que es el objetivo, ¿no? que es el objetivo final, en realidad abre la puerta para otras cosas, ¿no? Porque abre la puerta que la gente vaya poniéndose cada vez objetivos un poco más altos. Claro. Lo cual también es un problema, Claro. porque Sí. nos demanda después más organización, más capacidad de respuesta y también aquello de repetir el mantra artiguista de que emana de vosotros. Ahí va. No, sí, mi autoridad emana de vosotros y cesa dentro de presencia soberana. Esa frase es mucho. Claro. Y tiene que ver con este juego y el saberse que uno está, que es parte de una construcción colectiva, que por lo tanto tiene una responsabilidad, aunque haya sido elegido individualmente, que nace de una decisión colectiva. Claro. Y en el barrio ya no hay que querérsela, ¿no? Sí. Esto no es, no sos una celebrity, me dirían ahora Claro. los gurises, Sí. por estar en un lugar de toma de Destacado, decisiones. ¿no? Claro. Es cierto que algunas características personales te pueden haber llevado a que la gente pensara que vos podrías representarlos Claro. o representarlas. Pero eso no quiere decir que vos estés resalado y todas esas cosas. Y que por lo Eso es el tanto. propio. Sí, claro. Y por lo tanto no necesitas el acompañamiento de un montón de personas para la toma de decisiones. El problema a veces que tenemos en estas tensiones es que no es con todo. Y cuando digo Claro. que no es con todo, porque ahí también hay que equilibrar los tiempos, la ejecución, el que las cosas tienen que ser rápido y que hay temas que no son realmente tan importantes para los procesos de toma de decisiones como ver de qué color es una cosa, de qué color Sí, no es claro. otra. Sí. Hay algunos detalles que podría ponerme a discutir, pero creo que ese es el centro, ¿no? El tratar de identificar en distintos lugares cómo los consejos vecinales se pueden cada vez más formarse, no tanto con personas que creen que esto también se está dando, que es el inicio de una carrera política partidaria, Ajá. sino por personas que tienen, por un lado, la claridad de que es necesario poner como centro a las personas, como centro el territorio y tratar de articular de la mayor manera posible para lograr objetivos que no sean solo ideas que se les han ocurrido a ellos o a ellas. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que eso es central y cuando hablo esto de las carreras políticas partidarias, no, tampoco es desde un lugar naif. Todos tenemos una posición ideológica y por lo tanto definiciones posteriores políticas partidarias. Ujú. Pero eso no implica que uno no pueda dar debates sin hacer referencia a eso y sin pararse desde ese lugar, sino más bien desde la acción concreta, desde el hecho concreto y la política concreta que estás discutiendo, sin hacerlo desde una perspectiva
de carrera política partidaria. Sí, se entiende, está claro. Justamente con relación a esto, la participación y el poder de que vos hablás, un elemento fundamental es el presupuesto participativo. Hoy es ¿no? el último día. Ahí va. Bueno, ahí va Hoy es contando. el último día de que la gente puede presentar propuestas de Ajá. presupuesto participativo. Venimos siguiéndolo día a día. Este sábado y este domingo no miré los números, lo voy a mirar ahora. Crece cada año, ¿no? Esto. Yo estoy esperando, ansioso. Ajá, ¿Por qué? claro. Porque, a ver, esto que voy a decir no es una crítica a administraciones anteriores, sino que también hay elementos que no había o que ahora son más fáciles de tener el control día a día. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas están entrando en formulario web, entonces eso nos baja enseguida y vos sabés cuántas entran por día. Claro. Entonces nosotros teníamos un registro de 2021, armamos de una forma un poco más trabajosa el del 2018, que ya había Antecedentes, ¿no? Claro. y también ya estaba el formulario web en la vuelta, pero bueno, no tenía la misma potencia. Ya en el 2016 se nos complicaba. ¿Por qué? Porque queríamos ver cómo era, uno tiene que ver las tendencias, los comportamientos, no es hay más o hay menos porque sí, o porque se hizo una buena campaña, o porque distintas razones. A la gente se le ocurrió más ideas. Sí. También tiene que ver con el comportamiento de los montevideanos y montevideanas. No podemos decir que es una tendencia, pero en el 2016 y en el 2018, en los últimos 3 días, se presentaron el 30% de las propuestas. Caramba. Tren de última hora, los Pero montevideanos. además es 29 con algo y 30, o sea, es como un número más allá que subió la cantidad de propuestas en el 2021. ¿Cómo estábamos hasta el viernes? Bueno, estábamos un 20% arriba del año pasado, esperando a ver si lo que hay es una tendencia, ¿no? Que se confirme que hoy, por ejemplo... Hoy van a llegar un montón. O sea, por ejemplo, en el 2021 o este día del 2021 llegaron 145 de las 900 propuestas presentadas. Es un disparate. Sí. Bueno, si eso se llega a repetir, lo más probable es que superemos nuevamente el nivel de propuestas. Y también ahí hay un elemento que es como muy importante, que no solo en la presentación, el cómo ir trabajando algunas propuestas para poder tejer. Porque en esto que decíamos, bueno, hay un espacio público, pongamos que esta mesa fuera una plaza. Y estamos nosotros 4, que además vivimos cerca, uno enfrente, otro no sé cuánto, y ni siquiera nos sentamos a hablar, pero hablamos con otros de cada uno. Y hay 4 propuestas para esa plaza, claro. que entre ellas compiten. Sí, y por lo tanto lo más probable es que no salga ninguna. Entonces ahí hay un trabajo, que es un trabajo en el territorio, en este caso de los EPZ, los espacios de planificación zonal, que... bien orientados, te permite que esas 4 propuestas se transformen en una con más potencia. Que tenga capacidad de poder salir, por un lado, esto es ahí como una visión más electoralista, pero por otro lado, empezar a tejer con esos vecinos esto que hablábamos hoy, organización. ¿No? No es necesario acuerdo, competir. ¿no? Claro, organización a través del acuerdo. Claro. Entonces, en ese escenario hay mucho trabajo también en eso, de que se presentan propuestas y bueno, se van atando, se van podríamos tener un mayor número, pero bueno, lo mejor también es la calidad de las propuestas que tenemos, el sostén que sostienen y la pertenencia que la gente luego de que esa propuesta se presenta, pasa todos los requisitos, pasa a votación y es votada, si fue parte de un proceso mucho más colectivo, el sentido de pertenencia es mucho mayor. Exacto. Entonces, en ese escenario hay un trabajo ahí de los equipos sociales de los municipios, de los centros comunales zonales, que se acompaña desde la unidad de participación, además con una decisión política clara que se enmarca en todos los otros temas anteriores y en este también, que en la unidad de participación teníamos un tema con esta de la generación de los municipios. Los municipios son organismos autónomos y no son el 4º nivel de gobierno, que depende de, por llamarlo de alguna manera. Está bien la diferenciación. Está bueno. Porque lo que ha pasado muchas veces es que con la aparición de los municipios, como que los consejos vecinales están subsumidos a los temas municipales. Claro. Y deberían de pasar por el municipio para poder plantear, y eso no es así. Entonces el poder tejer de esta manera más compleja, con todo moviéndose, lo departamental y lo territorial, con temas obviamente que departamentales, el tratar de generar eso, necesitábamos una presencia de los equipos departamentales más fuertes en territorio, y bueno, hoy en diálogo con la intendenta, entraron hace unos meses ya, tenemos un equipo social mucho más fuerte que nos permite
aportar desde el gobierno departamental con las políticas departamentales, fortaleciendo los espacios de participación del territorio. Claro. Esto es no compitiendo, obviamente, con los equipos sociales que existen, sino potenciando y eligiendo temas que son claramente departamentales. Seguro. Para que no exista ninguna posibilidad de generar un conflicto. De competencias, digamos. Sí, de competencias, estrictamente hablando, pero que también se trasladan a la competencia desde el punto de vista de uno parecer más coloquial, ¿no? Seguro, y yo quiero sacarme cartel con esto también, ¿no? Debe pasar también a veces en algunos lugares. Sí, bueno, o es mi responsabilidad, entonces lo tengo que hacer yo, vos dedicate a lo que tenés que hacer, o yo lo puedo hacer más rápido, que vos, hay una cantidad de cosas, de qué organismo, qué institución responde mejor y más rápido, y bueno, y eso no puede ser. En realidad tendríamos que ver cómo se complementa eso, porque uno atiende una parte y otro atiende otra, y la respuesta general va a ser mejor, porque no hay cuadros técnicos y políticos, todos trabajando en el mismo tema, superponiéndose. Sí, claro. Entonces, en ese escenario, creo que este aporte que nosotros estamos haciendo en general es como muy positivo. Bueno, y ahora después esperando de qué tipo de propuestas va a haber. Claro. Y también, por otro lado, como muy contentos con el nivel de ejecución. Ajá. Nosotros vamos a lograr algo que lo voy a decir así, y tampoco es ni crítica, sino tiene que ver con un análisis concreto de cómo fue la ejecución. Realidad, claro. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr algo que sería histórico en el presupuesto participativo, que en el momento de la elección el 80% de las obras que estaban en el 2021 estén por lo menos adjudicadas y un 60% casi ejecutadas o en ejecución. Claro. Y eso es un esfuerzo enorme de los equipos de la Intendencia, pero también de los equipos de los municipios, y también una apuesta de la Intendenta de Montevideo, porque nos permitió entrar en este fideicomiso del Montevideo Se Adelanta, entrar con las obras del presupuesto participativo. Porque además de los tiempos de ejecución, están los tiempos de los recursos. Entonces, tener toda esa plata en el mismo año para poder hacer es parte de una negociación jugada, ¿no? Que tiene que ver con la demanda de la propia Intendencia. Está bárbaro, porque además la gente ve que se concretan sus ideas. Y eso es un círculo virtuoso, porque si vos viste que algo que se votó ya está haciéndose, en realidad vas a tener más confianza y por lo tanto vas a seguir proponiendo más. Exacto. Y por lo tanto te vas organizando más, porque cada vez vas a precisar cosas más complejas, pero más complejas, digo, ¿no? y vas a tener horizontes más amplios. Yo siempre digo, cuando uno va un pasito, es como en la calle, hasta que llega a la Rambla, como yo Jorobando, y ahí en la Rambla te querés matar porque el horizonte es enorme. Pero es eso, tu horizonte se va ampliando, ¿no? Entonces, vos vas avanzando y entonces vos ves que tu horizonte es más amplio y también la toma de decisiones es más compleja, pero es más desafiante. Entonces, en ese escenario vos vas creciendo más y podés crecer más como colectivo. Esto se va a votar junto con los consejos vecinales, ¿verdad? Sí, se vota junto con los consejos vecinales en noviembre. En noviembre. Pero ahí venimos después más para noviembre. Por supuesto. Vas a estar de nuevo por acá, seguramente. Decime una cosa, cambiando un poco ya de tema y para el final. Decinos rapidito, cosa que debe ser contradictoria con lo que te voy a preguntar, ¿cómo está el tema de los 300 años de Montevideo? Bueno, terminamos una etapa que fue el de poder primero intercambiar con consejos vecinales, con comisiones que armamos. Ahora empezamos el proceso de evolución. Y también porque esto va a ser una construcción permanente, porque lo que armamos fue los grandes ejes, teniendo en cuenta una cantidad de acciones que va a la gente, que se van a hacer a la gente. Voy a anunciar alguna, no para que la intendenta me va a matar. No, bueno, pero no voy a anunciar concreto cómo se va a hacer. Pero bueno, hay algunos ejes que surgieron con mucha fuerza, que son, por ejemplo, uno tiene que ver con la recuperación de la memoria de la ciudad. Mirá. Y de los barrios, y de las personalidades de los barrios, qué bueno. y del reconocimiento a algunas personas. Y bueno, va a haber un trabajo, cuando digo potente, es muy potente en ese tema, con una inversión importante y con un equipo por fuera de la Intendencia de más de 30 a 35 personas vinculadas a la academia en territorio. A eso sumémosle una cantidad de expertos que van a ser unos 15 a 20 más, que van a escribir cosas específicas sobre Montevideo, y a su vez en el entorno unos 40 a 50 más
Ajá. que van a ser parte de la publicación más importante que va a ser la Intendencia. Qué bueno. Ese es solo con uno de los ejes y va a haber Sí, muchas claro. cosas más. Bien. Hay cosas vinculadas a celebraciones en los barrios, en que la fiesta no sea... Va a haber algún momento central, va a haber un momento de lanzamiento de esta fiesta, pero además de ese momento central, va a haber una construcción territorio por territorio para, en el tiempo que va del 24 al 30, celebrar los cumpleaños redondos, o Claro. yo le digo múltiple de 5 en este caso. Ahí va. En múltiple de 5 de todos los barrios de Montevideo, Claro. y que se vayan organizando. Y por otro lado, eso va a ser empezar a generar alguna instancia que celebre a los barrios. Ah, Bien. A todos a la vez, Muy ¿no? bien. En un momento concreto. Hay un millón de cosas que tienen que ver con teatro, cine, espectáculos, el reconocimiento muy importante. No va a ser lo mismo el carnaval, el corso de los 300 años. Ah, mirá. No va a ser lo mismo el corso de las llamadas de los 300 años. Ajá. Ahí estamos pensando muchas cosas vinculadas al reconocimiento y al nexo con países donde muchas personas no vinieron como una corriente migratoria que optó, sino vinieron como fruto de la Sí. trata esclavista. Claro. Igual su resiliencia los dejó armar una vida y son parte, pero así, aportaron- esencial claro, aportaron de la muchísimo. construcción cultural, política y social de Sí. nuestro país, como es la comunidad afro, que todavía le debemos muchísimo Sí. y también tenemos que empezar a contactar, no solo de Europa, Exacto. vi- La vi- inmigración, vi- digamos, vinieron no solo. Claro. de los barcos, sino hubo gente que no tuvo En la otros opción barcos. y en otros barcos y en Ah. otras condiciones Total. vino a estas tierras. Entonces, el tratar de conectar de donde son los ancestros de esas personas, Ujú. creo que es una deuda que tenemos con muchos uruguayos y uruguayas. Muy Me bueno. encanta. Está muy Bueno, bien, gracias, Fede. Estuviste impecable. Dejaste pila de cosas que te vamos a seguir preguntando más adelante. Iré viniendo. Otro día. Ahí va. Así que bueno, Bien invitado. nos quedamos sin tiempo. Sí, sí. Cerramos. Gracias, Fede, de verdad, por, No, gracias por a estar ustedes con por la nosotros. invitación. Y nos Nos vamos. vamos. ¿Les Ahí parece? está. Nos vamos. Hasta el Será próximo lunes. El próximo lunes. Gracias.